Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Rita Hayworth, Entre la sombra y el fulgor. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hola a todos, hoy es viernes 17 de octubre de 2025 y seguimos, en plena temporada de Libra. Exacto, un tiempo que invita mucho a buscar el equilibrio, la armonía, valorar las conexiones. Sí, totalmente. Y mira qué casualidad, ¿no? Es una fecha perfecta para meternos de lleno en la vida y el misterio de alguien que nació justamente un 17 de octubre, Rita Hayworth. Ella misma, Margarita Carmen Cancino, su nombre real. La famosísima diosa del amor de Hollywood. Claro. Y Gilda, su papel más icónico. Bueno, la lanzó al estrellato mundial. Pero detrás de esa imagen, ¿no? Había una vida mucho más compleja, a veces bastante dolorosa. Sí, una dualidad. Fascinante, realmente. La estrella deslumbrante por un lado y por el otro, la mujer con una historia personal. Marcada por mucho control, transformaciones que le impusieron y esa búsqueda constante de algo que, parecía que nunca llegaba. Es un caso ideal para esto que hacemos, ¿no? Para ver cómo la carta astral puede iluminar esas tensiones, las internas y las externas. Exactamente. ¿Qué secretos guardaban las estrellas el día que nació? ¿Qué nos dice su mapa natal sobre la mujer real, detrás del mito de Gilda? Bueno, antes de sumergirnos de lleno en eso, les hacemos una invitación cortita. Suscríbanse y sigan el canal @podcastrología. Estamos en Spotify, YouTube e Instagram. Sí, así no se pierden los próximos análisis. Dale, buenísimo. Excelente. Arranquemos entonces por lo primero que se ve, ¿no? La fachada, esa primera impresión que damos, el ascendente. A ver, En el caso de Rita Hayworth, su carta natal nos indica que tenía el ascendente en Tauro. Tauro. A ver, signo de tierra regido por Venus, que es el planeta de la belleza, del amor. Eso conecta directo con la imagen de Hayworth, ¿verdad? Su atractivo físico era innegable. Esa sensualidad natural que ya tenía desde que bailaba. Exacto. Un ascendente en Tauro suele dar eso, una presencia física potente, un magnetismo muy sensorial, de belleza tangible. Y además imprime una búsqueda de estabilidad, ¿viste? De seguridad material y también un disfruta de los placeres. Esa solidez que proyectaba en cámara tiene mucho de Tauro. Claro. Su carta natal confirma este ascendente, y es muy probable que Venus, que es su regente, estuviera aspectado de una forma que reforzara esa cualidad estética tan fuerte. Pero acá viene una de las primeras contradicciones fuertes de su vida, ¿no? Porque esa belleza natural taurina fue manipulada muchísimo. Totalmente. Le cambiaron el apellido de Cancino a Hayworth para que no sonara tan latino. Le tiñeron el pelo de ese rojo icónico. Y lo más fuerte, creo yo, le modificaron la línea del cabello con electrólisis. Terrible. ¿Cómo se ve en la carta esa especie de violencia contra su imagen natural? Porque fue eso, ¿no? Es una pregunta clave, sí. A ver, el ascendente siempre busca expresarse auténticamente. Si en su carta, ese ascendente en Tauro o Venus que lo rige, recibían aspectos tensos, por ejemplo, una cuadratura, que es ese ángulo de 90 grados que habla de fricción, de desafío, Ajá. de planetas como Plutón, que es poder, transformación profunda, a veces obsesión, o quizás Urano, cambios radicales, identidad. Bueno, eso podría señalar justamente esas transformaciones impuestas desde afuera. Claro. Sería como una lucha, ¿viste?, entre la esencia Tauro buscando su estabilidad, su autenticidad, y fuerzas externas muy, muy poderosas que la estaban, remodelando a la fuerza. Y eso choca de frente con lo que decían los que la conocieron bien, ¿no? Hablaban de una dulzura como inesperada y una tristeza infinita en la mirada. Sí. Algo mucho más terrenal, más vulnerable que la femme fatale que veíamos. Quizás esa era la Tauro más profunda, ¿no? Buscando una seguridad que su vida, tan caótica, con tanto control externo,
bueno, casi nunca le dio. Precisamente, la búsqueda de seguridad, de estabilidad, es un pilar para Tauro, y su vida fue un torbellino constante. Esa tensión entre el anhelo interno de paz del ascendente Tauro y la realidad caótica que vivió es una dinámica que muchas veces se ve en la carta a través de esos aspectos desafiantes que te mencionaba. Es como el mapa de una lucha interna fundamental. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es tu carta podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal. Es un servicio único en el mundo, tu carta natal audible. Combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas, Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. tu carta podcastral. solicítala en www.podcastral.com O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. De la imagen externa, entonces, pasemos al núcleo, ¿no? A la identidad. El Sol. Nació un 17 de octubre, así que Sol en Libra. Parece hecho a medida para la diosa del amor. Totalmente a medida. El Sol en Libra, signo de aire, también regido por Venus, pone un énfasis fundamental en las relaciones. La búsqueda de armonía, la justicia, la conexión con el otro. Claro. Hay como una necesidad muy libriana de agradar, de encontrar equilibrio a través de la pareja del socio. Su carta natal ubica este Sol en Libra y es muy posible que estuviera en una casa astrológica ligada a la autoexpresión o a las relaciones, lo que resuena un montón con su carrera y su imagen pública. Y las relaciones fueron, bueno, el gran tema de su vida, sin duda. Muchísimos matrimonios. Y complicados, ¿eh? Con Edward Judson, el primer marido y manager. Uf, ese. El brillante pero dificilísimo Orson Welles. El príncipe Ali Khan. Su frase famosa es desgarradora pero muy reveladora. Todos los hombres que he conocido se enamoran de Gilda, pero se despiertan conmigo. Ahí está. Ahí tenés la quintesencia de la tensión libriana. El ideal de la relación perfecta, esa imagen encantadora, armoniosa que proyecta Libra, regido por Venus, chocando de frente con la realidad humana, que es compleja, a menudo conflictiva. Sí, El Sol en Libra busca como reflejarse en el otro, ¿viste? Pero a veces ese espejo devuelve una fantasía, insostenible. La cita de Haworth lo capta perfecto. Esa brecha enorme entre el ícono, Hilda, y la persona real, Margarita. ella misma dijo una vez sobre Orson Welles, quise ser todo lo que Orson quiso de mí. Esa tendencia libriana a adaptarse, ¿no? A moldearse para mantener la armonía en la pareja, aunque eso signifique perderse un poco a sí misma. Y si miramos los aspectos que recibía ese Sol en Libra en su carta, podríamos entender mejor esas dinámicas. Por ejemplo, si hubiera una oposición, ese ángulo de 180 grados que habla de polaridad, tensión, necesidad de integrar opuestos, con Saturno, Ajá, Saturno. que es el planeta de la estructura, la responsabilidad, pero también la restricción, la crítica. Bueno, ahí veríamos esa búsqueda de armonía convertida en una carga pesada, relaciones donde siente el peso del deber o la desaprobación constante. Claro. O quizás una cuadratura con Plutón que le añadiría toda una capa de lucha de poder, de control, de transformación forzada dentro de sus vínculos más íntimos. Esos aspectos específicos, si están en su carta, nos darían pistas muy concretas sobre la naturaleza de sus desafíos en las relaciones. Incluso Gilda, ¿no? El personaje. Podría ser como una femme fatal con un toque muy libriano, ¿o no? Usa el encanto, la seducción, las relaciones como su arma principal, su campo de batalla, quizás buscando un equilibrio medio retorcido a su manera. Es una lectura interesante, sí. Esa dualidad de Gilda, ¿no? El encanto superficial que esconde un conflicto y un dolor profundos. Refleja muy bien la complejidad de Libra, cuando está bajo tensión. La balanza que oscila entre extremos, buscando un centro que, parece inalcanzable. Fascinante. Ahora, metámonos en su mundo emocional, en su luna. La carta indica que tenía la luna en Capricornio. Eso suena
Muy distinto a Libra y Tauro. Radicalmente distinto. Si Libra es aire y Venus y Tauro es tierra y Venus, Capricornio es tierra, sí, pero regido por Saturno. Acá el paisaje emocional se vuelve mucho más reservado, controlado, podríamos decir hasta austero. La luna en Capricornio habla de una necesidad de estructura emocional, un sentido del deber muy fuerte, ambición, disciplina férrea, pero muchas veces a costa de la expresión espontánea de los sentimientos. Puede haber como una tendencia al pesimismo o una sensación de carga emocional desde muy chica. Y esto conecta de una manera escalofriante con su biografía. La describían como una nena silenciosa y reservada. Y su infancia fue particularmente dura. Durísima. Su padre, el bailarín Eduardo Cancino, la sometió a una disciplina implacable desde los 3 años. A los 12, la convirtió en su pareja de baile profesional, obligándola a parecer mayor. Las fuentes hablan de un control absoluto y de abusos. Es que la luna, en astrología, simboliza nuestra infancia, la figura materna o el cuidador principal, cómo recibimos esa nutrición. Una luna en Capricornio, sobre todo si en su carta recibía aspectos tensos de su propio regente, Saturno, que intensificaría la restricción, el miedo, la carga, Claro. o de Plutón, que añadiría dinámicas de poder, control extremo, trauma, secretos, señalaría directamente a una infancia así. Una niñez marcada por responsabilidades antes de tiempo, una figura parental exigente, emocionalmente distante, controladora, experiencias que obligan a madurar a la fuerza. El relato de su infancia encaja dolorosamente bien con esta configuración lunar. Las descripciones son terribles, ¿eh? Le robó la infancia, abusos de un padre nublado por la bebida, la castigaba a puñetazos. Esa luna en Capricornio parece un espejo astrológico de esa realidad tan cruda. Parece reflejarlo con mucha precisión, sí, y esa disciplina capricorniana, impuesta de forma tan traumática, paradójicamente, también fue la base de su carrera. Claro. El nivel de exigencia física y mental para ser bailarina y después actriz es enorme. Una luna en Capricornio puede desarrollar esa capacidad de aguante, de rigor, aunque el costo emocional sea altísimo. Y esa lucha contra la autoridad parece que siguió toda su vida, ¿no? No solo el padre, también su primer marido, Judson, a quien Orson Welles describió como un chulo y proxeneta. Sí, terrible. O el jefe déspota de Columbia Pictures, Harry Cohn, con quien tuvo conflictos permanentes. Esas dinámicas de poder con figuras masculinas autoritarias podrían verse reflejadas astrológicamente en aspectos tensos entre su luna, lo femenino, lo emocional, la receptividad, y planetas como Saturno, la autoridad, la restricción, el padre, o Plutón, el poder, el control, el abuso. La luna en Capricornio puede sentirse al principio muy vulnerable ante la autoridad, pero también es capaz de desarrollar una tremenda resiliencia y fortaleza interior con el tiempo. Y parece que lo hizo. Una amiga cercana al hijo de ella se fue haciendo más y más fuerte y fue capaz de sobrevivir. Esa es la fortaleza típica de Capricornio, esa capacidad de resistir. Exactamente. Es la capacidad de aguantar, de construir una estructura interna sólida a pesar de todo. No es una fortaleza vistosa, expansiva, sino una resistencia tenaz, forjada en la dificultad, como la cabra que escala la montaña, paso a paso, sin importar qué tan difícil sea el terreno. Más allá de estos 3 pilares, ascendente, sol y luna, ¿qué otras configuraciones en su carta podrían ayudarnos a entender mejor, toda la complejidad de su vida? Pienso en el mito de Gilda, ese glamour casi sobrenatural, pero también la carga que le significó. Podríamos buscar conexiones entre Venus, el arte, la belleza, el amor y Neptuno. Neptuno es el planeta de la ilusión, el cine, el glamour, pero también la confusión, el escapismo. Ah, claro. Si hubiera aspectos fluidos entre ellos en su carta, explicarían ese encanto mágico, casi etéreo que proyectaba en pantalla. Pero si los aspectos fueran tensos, como una cuadratura o una oposición, podrían hablar de la dificultad para distinguir entre la imagen y la realidad, la disolución de la identidad en el personaje, o incluso una tendencia al escapismo. Como el hecho de que no cantara en Gilda, ¿no?
que hacía lip sync. Muy neptuniano eso, la creación de una ilusión perfecta. Y la sensación de que Gilda se convirtió en una especie de prisión dorada para ella. Se podría ver eso también. Quizás si Plutón entraba en juego aspectando a Venus, eso le añadiría una capa de intensidad, transformación, obsesión y dinámicas de poder al arquetipo venusino. Las relaciones se vuelven como campos de batalla transformadores, y la propia imagen de belleza y seducción puede convertirse en una fuente de control o de lucha interna. Ser deseada por todos como Gilda, pero no vista como Margarita. Ahí puede haber Plutón. Hablando de control, su vida estuvo plagada de figuras que intentaron dominarla. El padre, el primer marido Hudson, que, dicen las crónicas, la presionaba a relacionarse con hombres influyentes. El ya mencionado Harry Cohn. Incluso Orson Welles con esa transformación radical para La Dama de Shanghai. Ahí volveríamos a mirar a Saturno y Plutón en su carta. Aspectos tensos de Saturno a planetas personales, Sol, Luna, Venus, Mercurio, Marte, o a los ángulos de la carta, ascendente, medio cielo, pueden indicar esa presencia recurrente de figuras de autoridad opresivas, estructuras que limitan sensación de carga. Ujú. Y Plutón, aspectando esos mismos puntos, hablaría más de luchas de poder descarnadas, manipulación, secretos, traumas profundos. Pero también, ojo, de una enorme capacidad de regeneración y supervivencia. Esa transformación para la Dama de Shanghái es fuertísimo. Wells le cortó la famosa melena roja, la tiñó de rubio platino. Él mismo dijo que era un exorcismo para liberarla de Gilda. ¡Qué imagen! Extremadamente potente. Y muy plutoniana, sí. Una destrucción simbólica de una identidad para crear otra, impuesta desde afuera. Y fíjate qué curioso. Wells confesó después que se sintió decepcionado al encontrar a la Rita real, dulce y no la Circe que la había imaginado a partir de Gilda. Otra vez el choque. De nuevo, la colisión entre la fantasía y la realidad. La ruptura de su matrimonio, poco después de esa película, podría reflejarse en la carta a través de tránsitos o progresiones de Urano, cambios súbitos, liberaciones, rupturas, o Plutón afectando puntos sensibles como su Sol, Luna o Venus. Y su matrimonio con el príncipe Ali Han. Quizás fue una búsqueda de escape, de otro estatus, aunque las fotos de la boda no la muestran muy feliz. Y está esa anécdota de Laga Khan diciendo, demasiado caviar Rita, como si viera una infelicidad de fondo en medio de tanto lujo. Podríamos mirar la posición y los aspectos de Júpiter en su carta. Júpiter representa la expansión, buscar horizontes más amplios, el estatus, los viajes. A veces un optimismo que puede llevar a buscar soluciones externas a problemas internos. Claro, casarse con un príncipe. Encajaría en esa búsqueda de expansión jupiteriana. Pero si Júpiter recibiera aspectos tensos, esa búsqueda podría llevar a excesos, a decepciones, a una fachada de abundancia que en realidad no llena un vacío emocional profundo. Y para terminar, la parte más triste de su historia, el Alzheimer. Los síntomas empezaron relativamente joven, ¿no? A finales de los 60. Confusión, problemas de memoria en rodajes como La ira de Dios. Sí, y al principio lo atribuyeron erróneamente al alcoholismo. Otra confusión más. Uf, Astrológicamente, Neptuno vuelve a ser un candidato principal para explorar esto. Neptuno rige la disolución, la confusión, la niebla mental, lo intangible. Aspectos tensos de Neptuno a Mercurio, que es el planeta de la mente, la comunicación, la memoria, podrían ser indicadores relevantes en su carta. También sería importante analizar la casa 12, que se asocia tradicionalmente con el inconsciente, el aislamiento, las enfermedades crónicas, aquello que nos disuelve. Planetas situados ahí, o el regente de esa casa aspectando puntos clave, podrían señalar una vulnerabilidad hacia este tipo de deterioro cognitivo. Es muy conmovedora esa historia de Glenn Ford, ¿no? Un viejo amigo, compañero de películas, que le mandaba flores todos los días cuando ya estaba muy enferma. Sí. Y dicen que ese gesto a veces parecía despertar un destello de reconocimiento en ella. Un pequeño faro de conexión humana en medio de esa niebla neptuniana, ¿no? A veces, los vínculos afectivos profundos, quizás representados en la carta por Venus o la Luna, recibiendo también aspectos armoniosos, a pesar de todo, pueden tender puentes incluso donde la mente parece perdida.
El cuidado tan dedicado de su hija Yasmin hasta el final es otro testimonio poderoso de esos lazos que sí perduran. Haciendo un balance, entonces, la carta astral nos dibuja un retrato complejísimo. Un ascendente en Tauro que explica esa presencia física impactante, pero también cómo esa imagen fue, moldeada y controlada desde afuera. Exacto. Un Sol en Libra que la coronó diosa del amor, pero la metió de lleno en la dinámica difícil de las relaciones, la búsqueda de complacer al otro. Tal cual. Y una Luna en Capricornio que refleja las cicatrices de una infancia durísima, llena de cargas, de disciplina, pero que también fue la fuente de su increíble capacidad de resistencia. Has resumido muy bien las tensiones centrales. Y los ecos de otros planetas como Neptuno, Plutón, Saturno, si estaban aspectados de manera significativa en su carta, parecen tejer la trama más fina de su vida. El brillo y la ilusión de Hollywood, las luchas de poder intensas, el control que sufrió, las figuras de autoridad opresivas, las transformaciones forzadas y, finalmente, la trágica disolución de su memoria. Claro. La carta no es un destino sellado, Nunca lo es. Pero sí ofrece un mapa simbólico de las tensiones inherentes, los potenciales y los grandes desafíos de su existencia. Es la eterna historia, ¿no? De la lucha entre el mito, la imagen que se crea o que nos imponen, como Hilda, y la persona real, Margarita Cancino, con sus heridas, sus anhelos, su verdad íntima y compleja. La astrología nos da una lente fascinante para explorar esa tensión. Una lente que, más allá de las estrellas de cine, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, ¿no? Con todas nuestras luces y nuestras sombras. ¿Qué les pareció este análisis de la carta de Rita Hayworth? Nos encantaría leer sus impresiones en los comentarios. Y recuerden, si quieren más exploraciones como esta, no duden en suscribirse y seguir @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram. Quizás como pensamiento final para llevarse. ¿Hasta qué punto permitimos que las expectativas externas, nuestros propios gildas personales o impuestos, eclipsen nuestra esencia más auténtica? Esa Margarita interior que busca conexión genuina y seguridad emocional. Es una pregunta que resuena mucho más allá de las luces de Hollywood, ¿viste? Totalmente. Bueno, esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.